Oye, Mariela, qué gusto volver a platicar contigo, con un nuevo libro, un nuevo proyecto. Y antes que comenzar a hablar sobre él como tal, me gustaría que me contaras cómo ha sido también justo este tiempo de la pandemia, que ya estamos ahora pues ya en una posición mucho mejor. Para ti, ¿cómo ha sido creativamente también episodio, ¿no? De regresar como a la normalidad, ¿no? Ujú. Bueno, primero creo que la pregunta sería cuál es la normalidad, ¿no? Bueno, también. Y- Sí, bueno, Quique, un gusto nuevamente conversar con vos, la verdad que una inmensa alegría siempre que nos podamos encontrar. Y la verdad que, bueno, el tiempo de pandemia creo que fue difícil para todos, ¿no? Fue difícil de atravesar y como te decía, esto de preguntarnos verdaderamente qué es la normalidad, ¿no? Y creo que más allá de la normalidad, lo que tratamos de intentar volver a encontrar es algo de estabilidad, ¿no? De sentir que el mundo deja de ser este lugar extraño y empezamos a entender un poco más las coordenadas de lo que habitamos, ¿no? Para mí fue un tiempo de mucho aprendizaje, fue también un tiempo doloroso, y sobre todo entender a vincularme de una manera diferente cuando la consigna era el aislamiento, ¿no? Y creo que eh, nos sirvió para revalorizar el abrazo, para revalorizar la posibilidad de encontrarnos, para, para burlar de alguna forma a la pandemia y haber configurado nuevas formas de enlazarnos, digo, que todavía hasta hoy perduran. Creo que otra hubiera sido la época de pandemia si no hubiéramos tenido las redes sociales para poder servirnos de ella y seguir conectados, ¿no? Y creo que ahora es el momento de encontrar el equilibrio, ¿no? De salir de las pequeñas pantallitas y volver al placer del cara a cara y volver a encontrarnos. Obviamente creo que y debe ser así, todo lo que hemos aprendido en materia de salud debe quedarse con nosotros, pero celebro que podamos volver a encontrarnos. Claro. Oye, y justamente este libro es el que te reencuentra presencialmente con tu público, o ya había sido antes con algún otro título, el de Una Lucrecia, por ejemplo. Mira, evidentemente este es el retorno en más de un sentido, ¿no? Porque sí, efectivamente, como lo planteas, fue la posibilidad de poder volver a encontrarme con mi gente. Este libro se presentó en Argentina en la Feria Internacional del Libro, que fue en el pasado mayo, y la verdad que fue hermoso y darnos cuenta de cuánto necesitábamos volver a vernos, ¿no? Más allá de que creo que nosotros los que tenemos la dicha y el placer de poder leer, de ser lectores, tenemos de alguna forma un escape y una conexión diferente, ¿no? Porque podemos sumergirnos en el mundo de los libros y ahí nos sentimos cómodos y nos identificamos con otros que también hacen lo mismo que nosotros, pero de todas maneras era tan necesario volver a encontrarnos, a conversar, a redescubrirnos después de lo que nos pasó, ¿no? Así que sí, para mí fue retornar también al encuentro con el público, con cierto temor también, porque para mí había pasado 2 años y medio desde la última vez que había compartido presencial con los lectores, y lo que viví fue una fuerza y una energía tan grande que bueno, fue recargar pilas para todo lo que se viene, ¿no? Claro, y justamente cómo fue el proceso de creación para este libro, es decir, ¿lo desarrollaste justo en este tiempo de la pandemia o ya tenías como una idea prevista de lo que iba a ser antes de, ¿no? Bueno, eh, como todo proceso creativo, para mí no comienza en el momento que me siento a escribir, ¿no? Siempre inicia bastante antes, el germen inicia antes, ¿no? Cuando yo estaba investigando para Entre Senderos de la Banda, que fue el libro que publiqué en 2019, lo situé en Francia y uno de los escenarios era la ciudad de Marsella. Y te debo confesar, Quique, que me enamoré de esa ciudad. Me enamoré, no la conozco, ansío poder pisar ese suelo con el que me siento tan identificada. Es una ciudad con una movida cultural tan hermosa, antigua además, una ciudad portuaria. eh, y me llamaba la atención en aquel momento cuando investigaba que suelo recorrer muchos blogs de visitantes, de turistas, porque me hacen conectarme con los espacios, y en muchos sitios encontraba como cierta advertencia de no vayan a estos lugares o muévanse con cuidado por aquí.
y me empezó el bichito de qué hay ahí, ¿no? ¿Qué queremos ocultar? ¿Qué no queremos ver? ¿Qué nos produce cierto prurito, cierta sensación de vergüenza y queremos mantener oculto, ¿no? Y me encontré con toda otra ciudad dentro de esos márgenes de Marsella y creo que coincidió también, yo en este momento soy argentina, pero estoy viviendo en los Estados Unidos, entonces estaba atravesando un proceso migratorio y me llamó la atención lo que sucede con los inmigrantes en Europa en este momento, ¿no? Cuando quedan fuera de los márgenes y habitan toda una otra sociedad que muchas veces se intenta mantener oculta, ¿no? Y la realidad de muchas mujeres, niños, hombres también, que escapando de sus realidades terminan siendo víctimas del comercio de sus propias vidas, ¿no? Y me parecía que era una historia que merecía ser contada y quería darle voz a eso que queremos mantener oculto, ¿no? Claro que justamente también es como una ironía que a pesar del tiempo en el que estemos, todavía seguimos teniendo cuestiones como sociales o como doble morales, que son Sí. de doble moral, acerca de las personas y de cómo las tratamos y Ujú. cómo hay como un comercio ahí, ¿no? Que la gente, pues, pues si hay comercios porque hay gente que compra o que hay gente que consume, ¿no? Y cómo de alguna manera se tapa con el tema de que a lo mejor está pues no está, pues, está penado, pero se puede hacer, ¿no? Entonces creo que Mm, también es un tema interesante, ¿no? sí, tú sabes que me sigue sorprendiendo que todavía sigue estando vigente la ley del más fuerte, ¿no? Aprovecharse de la vulnerabilidad de los otros, aún hoy en este momento, ¿no? Y en determinados lugares del mundo son muchos más vulnerables que en otros, y la verdad que me parece que hay que poner el ojo ahí, ¿no? A mí me pasó cuando investigaba para el retorno de las niñas perdidas, que la protagonista es Fátima, que es una inmigrante somalí, y haber investigado de dónde venía esta mujer para poder darle voz y cuerpo y sustancia a su historia, me llevó a encontrarme con una lucha de clanes y una guerra civil en Somalia en la década de los 90, algo contemporáneo a mí, y preguntarme por qué yo no sabía de esto, ¿no? La realidad de que el mundo muchas veces es lo que nos muestran del mundo y no toda la diversidad que habita en él, ni toda la problemática que habita en él, ¿no? Y la verdad que fue para mí un cambio en mi día a día, en poder revalorizar mi realidad y mi historia a partir de ver lo que sucede también con los otros también, ¿no? Y, y que la vida de los otros es tan importante como la mía, ¿no? Como la nuestra. Y creo que deberíamos dejar de mirar al costado y cerrar la mirada solo en lo que creemos que nos involucra, ¿no? Claro. Oye, justo hablando del proceso de creación de Fátima, cómo fue también esa aventura, ¿no? Irla desarrollando, ¿no? Y me imagino que a medida que ibas trabajando en el personaje, pues otras situaciones se iban, presentando para desarrollar el libro. Uh -huh. Eh, Fátima es el personaje que más admiro, no tengo ninguna duda de todos los que he escrito, por lo que ha dejado en mi día a día. Este fue un libro que me llevó 2 años y medio escribir, el tiempo más prolongado que he tardado en escribir cualquiera de mis otros libros, y justamente tiene que ver con la responsabilidad que me tomé a la hora de crearla ella como personaje, ¿no? Porque era tan diferente a mí, provenía de una realidad tan distinta, y a pesar de que nos encontramos con un personaje que hace 20 años que vive en Marsella, y ella viene con toda una historia diferente, y eso hace que su presente también sea diferente, tanto como sus perspectivas de futuro, ¿no? Y cuando te digo que me transformó en mi día a día, es eh, poder agradecer dónde nací, dónde crecí, cómo me eduqué, las posibilidades que tengo, el levantarme todos los días y elegir la ropa que ponerme o la comida que comer, poder leer, eh, eh, ser educados, digo, en el sentido de la instrucción, es una herramienta enorme, ¿no? Y para mí fue con Fátima y con las otras niñas perdidas, tratar de darle voz a todas estas historias y pensar en la posibilidad de un después para las víctimas del tráfico humano, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el horror de lo que sucede con las historias particulares o con esta gran problemática, ¿no? Eh, pero el tratar de centrarnos en ellas, en cada una, en lo que viven, en tratar de volver a ser un adolescente luego de ser un esclavo sexual, ¿no? Eh, todo eso era configurar
personajes muy, muy entrañables para mí, que sin duda se han quedado conmigo y tienen todavía mucho que enseñarme, ¿no? Pero me cambió en mi día a día, sin lugar a dudas. Oye, también con este tema también surge la red de apoyo, ¿no? ¿Cómo te Mm. encuentras con otra persona justo como para encontrar a alguien que pase por lo mismo que tú y además te impulse como a salir de ese, pues de ese momento, ¿no? Para rehacer tu vida, ¿no? Entonces también cuéntame un poquito cómo también trabajaste este tema como de sororidad, ¿no? Sí, vos sabés que nombraste otra de mis novelas y es una Lucrecia, donde también trabajo acerca del desafío que implica ser mujer en nuestra época, ¿no? Y yo siempre pienso que si esa novela habla de cómo la fortaleza de una mujer puede salvarla a sí misma, en el retorno de las niñas perdidas el foco está en lo que podemos hacer si unificamos todas esas posibilidades, ¿no? Si si le damos a las víctimas la posibilidad de contarnos qué necesitan, de ofrecer la ayuda e involucrarlas ahí, ¿no? Me parece que se trata de integrar. Y esta es una novela donde la amistad, el vínculo con los otros que se interesan por lo que nos sucede, genera un cambio en cada uno y lo que se configura es esta sensación de red, ¿no? De que no es solo, de que no hay posibilidad de salida si no nos involucramos verdaderamente, ¿no? Y no estoy hablando de quizás pensar en cambios enormes, porque está visto que tenemos muchas trabas, hay muchas frustraciones en el camino. De hecho, en la novela, por ejemplo, nos encontramos con dos policías que tienen que ir contra todo un sistema que no es muy favorable para ayudar a descubrir determinadas verdades, ¿no? Pero a veces se trata de no quedarse en la frustración y ver el pequeño paso que puedo dar hacia adelante, ¿no? Pero significamos muchos pequeños pasos, te aseguro que vamos a llegar muy, muy lejos. Y, y ese es el eje principal de esta novela, ¿no? Que no es solo, sin lugar a dudas no es solo, y que somos más poderosos de lo que creemos, mucho más poderosos que creemos. ¿Sí? Si lo que logramos es sacar la vergüenza, la culpa y el dolor y ponerlos fuera, y digo, apuntar el dedo acusador hacia donde tiene que ir y fortalecernos desde ese lugar, eh, se lograrían cosas muy interesantes. Sí. Claro. Oye, y ahora que tocas el tema de estos dos personajes policías, que Mm. también que me cuentes esos giros que le das también a la trama, ¿no? Con añadiendo un poco de suspenso, de misterio, ¿no? De esta cosa policíaca, ¿no? Que a la gente también nos gusta mucho, ¿no? Mm -hmm. Seguir pistas. Bueno, vos sabés que para mí fue un enorme desafío y un gusto personal escribir esta novela porque a mí me gusta muchísimo el thriller, el policial, ese estilo de novela. De hecho, mi autor favorito es John Katzenbach. Él, digo, ha estado ligado como investigador criminal y luego como escritor y además su madre es psicoanalista, entonces tiene todo un combo muy interesante a la hora de sentarse a escribir sus historias y yo quería escribir un policial y me serví de un personaje que había quedado por allá en Entre Senderos de la Banda y lo traje para que me ayudara a contar esta historia, ¿no? Y vos sabés que creo que la característica más importante que tienen estos dos policías, uno veterano de la policía judicial y otro recién llegado de París para dar una mano en todas estas circunstancias, es que no se rinden ante la frustración y ante las trabas que están ahí y que todos ven, ¿no? Y a veces pienso que esta es una novela sobre fracasados, ¿no? En el sentido de que quizás quieren grandes cosas y lo que termina sucediendo es que se encuentran en el camino con otro tipo de victorias, ¿no? Con las victorias personales de cada uno a través del crecimiento, de interesarse e involucrarse de una manera diferente con la problemática del otro y al mismo tiempo aprendiendo a pedir ayuda, ¿no? Porque creo que eso también es fundamental, aprendiendo a pedir y aprendiendo a aceptar ayuda. Entonces, no sé si estos dos policías van a conseguir lo que esperan, pero sí que se van a sorprender con los resultados, eso también. Claro. Oye, ¿y esta novela justamente te va a traer a México, por ejemplo, o hay planes de ya estar, no sé, de gira con ella, ahora sí de manera presencial, o cómo va a estar un poco el plan, ¿no? Hay planes, hay deseos, hay sueño y hay una gran posibilidad de que esté por allá visitándolos muy, muy prontito. Así que sí. No quiero adelantar nada, viste que dicen que no hay que decir hasta que suceda. Bueno, esa es la idea. Pero sí, vos sabés que, ya que hablábamos antes de la pandemia,
y esto que de alguna manera nos ayudó a estar cerca. Tengo un vínculo muy especial con el público mexicano, porque, bueno, mis novelas están allí, de la mano de B&R Editoras, y me he encontrado con muchos lectores que hasta se han convertido en amigos en este tiempo que compartimos juntos. Así que tengo muchas ganas de experimentar el abrazo, ¿viste? De cruzar la pantalla y decir, bueno, son reales. Así que sí, me encantaría, tengo muchas ganas. Tal vez en noviembre, próximo con la Feria del Tal Libro. vez en noviembre. Tal vez en noviembre. Va, perfecto. Y mientras sucede esto, ¿qué otros planes hay? O sea, ¿hay otras actividades que estás desarrollando justo con el libro? Mira, estoy en todo momento, yo cuando me planteo escribir historias de estas características, sé que está la posibilidad de tocar una fibra sensible del lado del lector, entonces estoy siempre abierta a la posibilidad de que nos encontremos, ¿no? Y si bien, bueno, el cara a cara está difícil porque estoy a 18.000 kilómetros de mi Argentina querida y de otros puntos de Latinoamérica que también quisiera visitar, estoy haciendo Zoom con lectores, Meet con lectores, posibilidades de vivos, bueno, estos encuentros así cara a cara que tenemos entre nosotros, pero ese ida y vuelta con el lector no me lo pierdo. Estoy haciendo de 2 a 3 por mes y la verdad que me gusta muchísimo, y si pudiera hacer más, haría todavía más, porque no sabes lo que aprendo, Quique. Es impresionante, porque más allá del mensaje que yo quiero explicitar en la historia y cómo quiero contarla, lo que viene de parte del lector en este impacto entre la letra y la historia personal es un crecimiento inmenso para mí, porque a veces encuentran ahí algo que yo no quise poner, sino que viene de ellos, ¿no? Y ese enriquecimiento yo no me lo pierdo por nada, no me lo pierdo. Claro, le da justo otra óptica, ¿no? Y le da otras lecturas, Sí, ¿no? Eso enriquece sí, mucho justamente tu trabajo como escritor. sí, 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 es hermoso. Perfecto, Mariela, pues te agradezco mucho la entrevista y ojalá que el siguiente encuentro ya sea de manera presencial acá en Guadalajara. Que así sea, cruzar los dedos por mí, y yo voy a estar acá deseando de todo corazón verte y ver a todo el pueblo mexicano. Perfecto, pues muchísimas gracias y que siga el éxito con esta novela. Gracias, gracias, Quique. Un beso enorme. Gracias a vos. Gracias.